Buenas noches, mi nombre es Brenda Martínez Gutiérrez y a continuación presento el momento número 2 de mi evidencia de aprendizaje para la asignatura de Fisiopatología Aplicada 3. El caso de estas diapositivas será la sepsis. ¿Qué es la sepsis? Es una situación clínico-metabólica que representa un elevado riesgo de mortalidad para el paciente clínicamente enfermo, el cual puede desembocar en la falla múltiple de órganos y representa la causa más importante de ingreso en una unidad de cuidados críticos. Es una infección sospechada o documentada clínica y o microbiológicamente con uno o más criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Este abarca los diferentes estadios del proceso infeccioso desde la etapa inicial de sepsis hasta el shock séptico refractario y eventualmente conduce a la disfunción orgánica múltiple y la muerte del paciente. Menciona 10 criterios tanto clínicos como de laboratorio para diagnosticar la sepsis. Y bueno, aquí vamos, he enumerado 10 criterios que van desde la frecuencia cardíaca, la alteración del estado mental, edema significativo o balance hídrico positivo, hiperglucemia, la temperatura del paciente, el nivel de leucocitos, el número de leucocitos normal, en proporción con el 10% de formas inmaduras, la proteína C reactiva, la procalcitonina, 2 veces el valor normal, y la frecuencia respiratoria. Menciona las 2 fases del estrés metabólico en la sepsis y en qué consiste cada una. Una es la fase EBB, también denominada como la fase de hipermetabolismo o choque. Se caracteriza primordialmente por hipovolemia, hipotensión, hipoxia tisular e hipometabolismo. Los cambios observados durante esta fase se deben a la intensa actividad simpática que ocasiona la caída de gasto cardíaco y con ello disminución del transporte y consumo de oxígeno. Las características de estas son la caída de la perfusión tisular, la velocidad metabólica disminuida, el VO2 disminuido, hipotensión, hipotermia. Y la otra es la fase flow, reconocida en esta como la fase de hipermetabolismo. Se desarrolla en el periodo post-reanimación luego de alcanzada la estabilidad hemodinámica y la correcta saturación tisular del oxígeno. En esta fase existe un aumento de gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca respiratoria del transporte y consumo de oxígeno y de la temperatura corporal. Se observa en esta fase un estado de hipercatabolismo, dado el aumento del gasto energético y con ello también el consumo de oxígeno y producción de CO2. Las características de este son el catabolismo, aumento y liberación de glucocorticoides, velocidad metabólica aumentada, VO2 aumentado, glucagón aumentado, liberación aumentada de catecolaminas, liberación de citocinas y otros mediadores lipídicos, producción de proteínas de fase aguda, excreción de NUU aumentada, velocidad metabólica aumentada y alteraciones en el empleo de nutrientes. ¿Cuál es el incremento del gasto energético en una persona con sepsis? El gasto energético en el paciente con sepsis puede ser muy variable. La situación hipermetabólica puede ser clasificada como moderada en la mayoría de los casos. Luego, se recomienda introducir un factor de 1.25 a 1.30 como ajuste de la ecuación de Harris-Benedict cuando se realice el cálculo de necesidades energéticas del paciente. ¿Qué es la falla orgánica múltiple en la sepsis? Cuando hay perpetuación del CIRS, producto de las complicaciones aparecidas durante la evolución del paciente crítico y o en tratamiento inadecuado de los factores causales, puede conducir a la falla orgánica múltiple. En esta falla se deprime la gluconeogénesis hepática, por lo que puede aparecer hipoglucemia. En este cuadro aumenta la concentración sanguínea del ácido láctico, con la consiguiente acidosis metabólica. Con esto disminuye la capacidad del hígado para sintetizar las proteínas.
Menciona 10 alteraciones fisiopatológicas de la falla orgánica múltiple. En este caso, se deprime la gluconogénesis hepática, puede aparecer hipoglucemia, aumenta la concentración sanguínea de ácido láctico, se presenta acidosis metabólica, disminuye la capacidad del hígado para sintetizar proteínas. El aporte exógeno de proteínas en esta etapa solo contribuirá a incrementar la producción hepática de urea. Presencia de elevación de los valores de la misma sangre del paciente. Se agrava la desregulación del medio interno y se añade el riesgo de una encefalopatía hepatoamoniacal. El metabolismo graso se observa una disminución tanto de la captación hepática como la oxidación de las grasas. Y se reduce la tasa de cetogénesis y paradójicamente la lipogénesis se incrementa, con lo que se traslada al aumento del cociente respiratorio. ¿Cuál es la función del soporte nutricional en la sepsis? Conocer el estado nutricional actual del paciente séptico, mantener el peso, brindar requerimientos totales de energía de acuerdo a las necesidades del paciente, restablecer la homeostasis del organismo. Con lo anterior, se busca evitar que el proceso de desnutrición, que en la mayoría de las veces es inseparable de la ocurrencia y efectos de las enfermedades infecciosas del paciente. En particular, ¿cuál es la función de la nutrición enteral y cuándo se debe de indicar en la sepsis? Teóricamente, la nutrición enteral puede ayudar en la preservación de la integridad de la mucosa intestinal y de esta manera prevenir la translocación bacteriana, siempre que el tracto gastrointestinal esté intacto y el paciente así lo requiera. La vía enteral es de elección sobre la parenteral. Se debe dar inicio a este tipo de nutrición de forma precoz, esto es, dentro de las primeras 24 a 48 horas del diagnóstico de sepsis. ¿Cuáles son las consecuencias de la nutrición enteral en la sepsis? Bueno, se ha observado beneficios en esta práctica sobre sus objetivos secundarios, tales como la reducción de la incidencia de complicaciones infecciosas y acortamiento de la duración de la ventilación mecánica, y disminución de los días de internación en la UCI y el hospital. La nutrición completa o trófica. ¿Cuál y justifica tu respuesta? Bueno, en este caso, pues sería la nutrición trófica, ya que la nutrición enteral con objetivos energéticos al 60 a 70% de los requerimientos estimados, o la nutrición enteral trófica, son aportes limitados hasta 500 kilocalorías en las 24 horas. Es probablemente una mejor estrategia nutricional en la primera semana de evolución de la sepsis grave y el choque séptico, aunque se debe de señalar que las estrategias descritas de subnutrición y nutrición trófica no excluyen el avance de las metas energéticas según se compruebe la tolerancia del paciente. ¿Cuál es la función de la nutrición parenteral y si es recomendable? No existe evidencia directa que respalde ni los beneficios ni los daños de la nutrición parenteral en las primeras 48 horas siguientes al diagnóstico de sepsis, por lo que la vía parenteral no debiera utilizarse si la enteral es suficiente. ¿Cuáles son las recomendaciones de carbohidratos, lípidos y proteínas en el paciente séptico? Si no concurren otras particularidades, el aporte de proteínas deberá situarse entre 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo al día. Dada la compleja situación metabólica en la que podría verse envuelto el paciente séptico, la energía no proteica debería de observar la proporción de 70-30 a favor de los glúcidos. Y bueno, aquí presento la tabla con aportes de macronutrientes, en la que los carbohidratos se manejan en un 70%, con de 5 a 6 gramos por kilogramo de peso al día, lípidos 30%, de 1 a 2 gramos por kilogramo de peso al día, y las proteínas van de 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo de peso al día. Y aquí presento mis referencias. Gracias.